Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Vuelta Sonora, valga la redundancia, después de una pausa breve que hicimos por las distintas ocupaciones. Y pues aquí estamos de regreso. Le damos la bienvenida también a nuestra colaboradora, que ella se presente. Hola, pues un gusto otra vez estar aquí. Mi nombre es Andrea y bueno, en estas charlas musicales que siempre nos dejan alguito que aprender. Así es. Justo esa es la intención de compartirles esta serie de charlas, de conversaciones respecto a la música en sus diferentes géneros y vertientes. Estamos comenzando o terminando de alguna forma un ciclo solar, digamos, ¿no? Ya terminando el año y estamos en el mes de diciembre de 2021. Retomamos Vuelta Sonora con esta cuestión de el ambient, que es un género derivado o relacionado a la música electrónica. Eh, Andrea, ¿qué es cuál es como tu perspectiva sobre esta música? Mira, investigando, bueno, para empezar, todo el mundo hemos tenido relación con esta música ambiente, ¿no? Nos la encontramos en todo y para todo porque es la más socorrida, ¿no? Ya investigando, ya viendo un poco más allá de lo que pareciera ser una música muy simple, porque uno dice, ay, pues es que es bien simple, no tiene chiste. No, es también, que es lo que me encanta de siempre, de cada nuevo tema, que uno piensa que es súper simple, pero es muy complejo. Y hay una definición que me gusta mucho que dice, es que es una música que está diseñada para ser ignorada, pero que al mismo tiempo es súper interesante y te aporta un montón de cosas nuevas, ¿no? Y a mí me encanta porque, por ejemplo, en la comedia se utiliza mucho para el chiste, ¿no? Que es esta música del elevador o esta música de las tiendas. Y entonces tú quieres hacer la broma de que es el silencio incómodo en alguna escena y empieza, ¿no? Que generalmente pues tarareamos La chica de Ipanema, que es la más utilizada por todos y para todo. Pero bueno, dejando de lado el cliché de lo que podría ser esta música ambiente, eh, es curioso cómo forma parte de nuestra cotidianidad y no nos damos cuenta, porque es esa música que escuchamos cuando esperamos a lo que sea, en una llamada telefónica, en una tienda, en un consultorio, cuando vas al súper. Bueno, eso si no te están poniendo los éxitos de los 90, que a los chavorrucos nos encanta y nos hace comprar más porque nos pone de buenas, nos recuerda nuestros años mozos. Este, y, y bueno, me parece súper interesante cómo se ha ido haciendo esta evolución y este cambio de la música electrónica y cómo se fue diversificando para encontrar cabida y para no solo encontrar cabida, sino para llenar esas necesidades específicas que se tenían con respecto a la música, porque también me da la impresión de que nunca tomamos en cuenta que la música también tiene esta utilidad, por así decirlo, de llenar estas necesidades básicas que la sociedad va desarrollando pues con el paso del tiempo. Sí, exactamente. Esta es la idea que tenemos muchos inicialmente cuando se menciona al ambient como música, como género musical. En muy pocas ocasiones se llega como a precisar a qué nos referimos cuando hablamos de ambient y que es una música que no se puede
disociar de uno de el que fue su principal promotor, ¿no? Y que hasta la fecha sigue siendo históricamente impulsor de esta música. Hablamos de Brian Eno, que inicialmente mucha gente ve al ambient como estas melodías, como mencionabas, las canciones que uno suele escuchar en los ratos de espera, ¿no? En los diferentes ambientes sociales, valga también ahí la redundancia de ambient, porque es justo eso. Tiene que ver también con el tiempo, con la experimentación, con muchas horas de estudio, ¿no? En cuanto al lugar físico, ¿no? El estudio musical es como el instrumento principal para que se haya explorado esta música y se haya llegado a esta idea que se separa también hay que separarla de la música clásica porque el ambient va hacia otro lugar, ¿no? El ambient principalmente, la idea de Brian Eno fue que una música que permitiera al oyente mejorar la percepción sobre su entorno, ¿no? Entonces Brian Eno decidió utilizar este término, él fue el que acuñó dicho término para la obra Ambient One, Music for Airports, que es muy interesante la idea de generar, de pensar, por ejemplo, en un espacio físico, en un espacio geográfico, como es un aeropuerto, ¿no? ¿Qué sucede en un aeropuerto? ¿Qué vamos a encontrar en un aeropuerto? Pues vamos a encontrar gente que lleva prisa, ¿no? Gente que está esperando un vuelo, el ruido de las maletas, las rueditas, los pasos, el ruido tal vez de las turbinas, ¿no? Que se encuentran ahí en las terminales. Entonces es como pensar en un aeropuerto, es como pensar en un universo, ¿no? En un universo en una escala tal vez no tan macro, no tan macroscópica, pero finalmente es un lugar en donde uno puede encontrar cosas interesantes, ¿no? Más allá de los precios tan prohibitivos que hay en los aeropuertos, ¿no? Para si uno se quiere comprar un agua, por ejemplo, lo que acá afuera costaría tal vez 10 pesos, ahí en el aeropuerto tal vez cueste 60 o 70 pesos, ¿no? A veces 5 o 6 veces más del costo usual de un producto. Entonces, este género del ambient también se caracteriza sobre todo porque no tiene síncopa, ¿no? Aquí hemos hablado de otras músicas que sí tienen este ritmo caracterizado por la repetición de ciertos elementos y sobre todo en la cuestión de las frecuencias graves, los bajos. En la cuestión del ambient es un sonido que tiende más hacia el paisaje, ¿no? Hay un paisaje sonoro en donde uno se puede conectar en diferentes niveles. Algunos investigadores incluso han mencionado que, por ejemplo, el ambient, así como sucede con la música clásica o el jazz, el ambient también se puede utilizar o se le puede considerar como una música que ayuda a combatir el estrés y la enfermedad. Y en cierto sentido, yo le encuentro mucha relación a esta música que te lleva como a conectarte, ¿no? Contigo mismo, a la vez que empiezas a pensar como en el concepto que te quiere dar a entender un creador, en este caso Brian Eno, y el ambient surgido hacia finales de los años 70 ya oficialmente, también tuvo que ver con una declaración artística, ¿no? Porque Brian Eno ya siempre ha sido un genio musical. Él comenzó su carrera tocando el teclado con Roxy Music, que es una de las grandes bandas de finales de los años 60 y durante la década de los 70 hasta que él decidió emprender su carrera como solista. Pero ya en Roxy Music, digamos que
ya estaba sembrada esa semilla creativa, ¿no? Que finalmente terminó de explotar cada uno de los miembros cuando se desbandó Roxy Music. Cada uno de los integrantes siguió carreras musicales muy distintas, pero creo que todos estaban caracterizados porque pues todos eran genios, ¿no? Todos son genios. Afortunadamente todos siguen con vida. Brian Eno sigue Ujú. creando música, sigue en activo, pero el propósito de lo que conocemos como ambient ha ido también evolucionando, ¿no? En relación también a los músicos, a la exploración de las nuevas tendencias en cuanto a instrumentos, métodos de grabación, porque ya no se graba igual, ¿no? Ya, por ejemplo, en ello ha facilitado mucho el hecho de poder tener este tipo de dispositivos. Por ejemplo, pensar en una Ujú. videoconferencia cuando surgió el Ambient, pues era una idea de los supersónicos, ¿no? Era una idea de ciencia ficción todavía el poder tener una llamada telefónica con video, ¿no? Si apenas el video se estaba desarrollando, el teléfono ya tenía su historia, pero el hecho de pensar en este tipo de dispositivos de comunicación, pues hemos avanzado como a pasos de gigante, ¿no? A pesar de que luego damos las cosas por sentadas, esta es una gran Ujú. revolución, ¿no? El hecho de poder ahora hacer música en tu habitación, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un teléfono celular, tienes conexión a internet, eh, buscas ciertas aplicaciones que tengan que ver con música, algunas con licencia, ¿no? Si realmente quieres como explorar ese tipo de mundo, pues vas a invertir, ¿no? Vas a gastar para poder generar un producto o generar algún tipo de obra. Eh, lo que antes tenías que hacer era ir a un estudio, ¿no? Con todas las implicaciones Sí, económicas, con toda la implicación de material. desplazarte, el desplazamiento físico, geográfico, y además, si no tenías o no tienes ningún conocimiento musical o de producción, pues difícilmente vas a poder manipular los instrumentos, ¿no? Y especialmente si eres lego en esas cuestiones, pues tal vez lo más recomendable es que no vayas a un estudio musical, ¿no? Porque va a ser una inversión, digamos, perdida, porque no tienes ese conocimiento y no vas a sacar el provecho, ¿no? Que si al Claro. contrario tienes el conocimiento, pues vas a sacarle jugo a la experiencia. Entonces, en el caso del ambient, el estudio, ¿no? El lugar físico en donde se graba música, en donde se produce, ese es, digamos, el otro 50%, porque el otro 50%, o si lo ponemos en porcentaje, el 60% es la cuestión humana, ¿no? Las ideas, lo que un músico puede generar, lo que puede aportar, y el resto del porcentaje se lo debe al estudio, ¿no? A la producción, a los instrumentos que va a utilizar, porque yo siempre digo que cuando se habla de las cuestiones del arte, tienes al ser humano, a la persona que crea el arte, y tiene sus instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos de un escritor inicialmente, o así lo más primitivo, es tener un lápiz y papel, ¿no? O pluma y papel, si no tienes instrumentos electrónicos, ¿no? Para escribir, que ahora ya muchos utilizan celulares y ahora puedes como teclear y escribir en celular. Eh, pero el celular no va a escribir, digamos, la historia por sí solo. No le podemos como delegar toda o atribuir todo el mérito a los instrumentos, ¿no? En este caso, existe como este debate sobre la música electrónica que a mí me resulta muy interesante,
el hecho de decir, bueno, sí, tienes ahora más posibilidades con los instrumentos y tienes más tecnología, pero eso no implica que la tecnología llegue a sustituir o esas prótesis, digamos, lleguen a sustituir a la creatividad humana, ¿no? La creatividad humana es la que va a moldearse, digamos, para generar un producto que resulte interesante para una audiencia. En este caso, refiriéndonos a Brian Eno siempre ha tenido ideas muy concretas sobre lo que quiere hacer, sobre la música y el arte que ha compartido, porque también él es un artista muy completo, ¿no? También ha incurrido en otras disciplinas, también en artes visuales. Es ¿Mm? un, digamos, es un artista multidisciplinario, entonces ello le ha sumado a su música, ¿no? A generar este producto tan interesante. Por ello es que hoy estamos hablando sobre el ambient y a la vez ha generado una influencia dirigida hacia otros géneros musicales, ¿no? Incluso la propia música de elevador, el propio lounge. Ujú. Hablamos antes y después de Brian Eno, ¿no? Porque él quiso concebir esta iniciativa de, bueno, es una música en la que te puedes clavar, como mencionaste al inicio, que es la definición como más extendida del ambient. Es una música en la que te puedes clavar, por un lado, o la puedes ignorar, ¿no? Y simplemente la pones como soundtrack de fondo para acompañarte en lo que sea que hagas. Ujú. Y realmente no necesitas tener como eh, vamos, no necesitas ser un experto para disfrutarla, ¿no? La puede escuchar o la puede llegar a disfrutar alguien que no tenga ni la más mínima idea de la música, ¿no? En general, como alguien que ya tiene sus géneros favoritos o sus cantantes favoritos o artistas. Y creo que esa es como una de las cuestiones del ambient, que es una música muy flexible y que se le puede abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí, y sabes qué, Fer, además tú lo mencionaste, en esta eh, parteaguas, en este división del camino, eh, el ambiente tiene como, pues como en todo, como lo hemos hablado en el reggae, que es como la base del reggaetón, pero o sea, que nada más es como la semilla primigenia que dio como otras variantes. Eh, en el ambiente se da igual, ¿no? A mí me parece también súper interesante porque el ambiente, creo que, bueno, y eso es nada más como mi percepción a ojo de buen cubero, no puedo aseverar que es así porque aquí la parte del patiño soy yo y el que sabe eres tú. Ujú. este, creo que es un parteaguas también en la musicalización de las películas y tiene una influencia súper marcada de las películas que se hacían antes de los 70s y después de los 70s. Años más, años menos. ¿Por qué? Porque si finalmente vemos el cine, por así decirlo, de oro norteamericano, donde eran musicales, donde cantaban, donde bailaban, lo importante no era el sonido ambiental, era el musical, ¿sí? Cuando el musical en Estados Unidos deja de tener esta importancia y se convierte en otra cosa porque ya no es tan rentable, es cuando el ambient entra en acción, porque el ambient no solo te da una música, te da una experiencia completa, ¿sí? Te da esta atmósfera, que es lo que me gusta del ambient. Te, te genera una atmósfera completa, ¿sí? Por medio del sonido, que es lo que tú mencionabas. Te da la posibilidad de tener la experiencia completa. Ahora, también del ambiente, pues viene el chill out y esas, el lounge y todas esas músicas que pues las vemos más como música de café y de tin, tirín, tirín y todas las variedades de adaptaciones que han hecho de las canciones pues más emblemáticas.
Creo que alguna vez me tocó escuchar a AC/DC en estas versiones y yo dije, ¿qué? Pero bueno, se convierte en una música como más amigable, por así decirlo. Y pero finalmente también están cumpliendo con una necesidad, por así decirlo, ¿no? Y igual que el reggae, pues el ambiente da estas como caminos, estas diversificaciones, como base se va transformando en otras cosas distintas. Y esto que mencionabas también, además de la facilidad, hace momento que mencionabas acerca de los estudios de grabación y eso, me quedé pensando en este chico Santa Fe Clan, que es guanajuatense, de una de las colonias pues más pesadas de Guanajuato, y el chavo se armó su estudio. O sea, estamos hablando de un chavo que en nuestros tiempos de mocedad y juventud, eso hubiera sido casi impensable, ¿no? Porque no contábamos con esas herramientas. Actualmente uno ya puede hacer muchísimas cosas porque la tecnología nos da para eso y para mucho más. Hace poco, hablando precisamente de Santa Fe, pues tuvo su fiesta de cumpleaños y fue un fiestononón, así muy acá, ¿no? Y entonces tuvo muchos invitados, grupos así muy rimbombantes y o sea, estuvo muy chida su fiesta. Me contaron de buena fuente personas que estaban ahí presentes. La fiesta estuvo muy acá, ¿no? Terminó ya casi en la mañana y me decían, no, pues es que nadie puede generar tanto dinero. Imagínate cuánto se gastaron. Y yo les digo, es que sí, actualmente sí se puede generar ese dinero. ¿Por qué? Porque este chavo no está gastando en nada. Él se está produciendo a él solo. Cuando en otros tiempos tú tenías que buscar el amparo de una discográfica, de buscar estudios de grabación, de comprar tus canciones, de tratar de vender y de poner en manos de las grandes corporaciones tu arte, este chavo les dijo, a ver, aquí somos de Guanajuato y aquí somos ley. No, nosotros hacemos porque sigo siendo el rey, diría José Alfredo. Y pues el chavo, o sea, tiene su empresa y su negociazo y le está yendo súper bien, ¿no? Entonces, creo que es importante para todos los géneros esta posibilidad actual de ya no requerir, que hasta cierto punto tampoco sé qué tan bueno sea o qué tan malo, por ponerle un mote calificativo, porque podría pensarse que es simple y no es simple. El Santa Fe Clan está teniendo éxito porque es un chico súper inteligente, ¿no? Que no tiene que ver con el conocimiento académico, que tiene que ver con la inteligencia. El chavo es músico, el chavo sabe tocar el acordeón y no sé qué otros instrumentos, sabe de música, sabe de tecnología. O sea, él está juntando todos los saberes, lo que las universidades están buscando actualmente, que realmente ni se logra en su totalidad en las aulas académicas. Este chavo de barrio les dijo, quítense que ya llegué yo, y él lo está haciendo. Y ese es un claro ejemplo de que cuando tienes la capacidad, la inteligencia y la sencillez para aprender y aplicar, la puedes hacer pues súper bien. Y bueno, ya dejando de lado al Santa Fe Clan, regresando al ambient, creo que bueno, perdón, pido perdón en general a la audiencia, porque luego a lo mejor digo alguna que otra burrada, pero pues es lo que hay, ¿qué quieren? Creo que es una teorización de la... A ver, déjenme acomodar bien. Es una teoría de la representación del sonido ambiente, ¿no? Es como conjuntar
todo eso que estamos escuchando todo el tiempo y darle forma, ¿no? Si fuera como la plástica, es como el mármol, ¿sabes? Que el escultor está viendo y que nosotros simples mortales pues vemos una piedrota ahí, pero que los creadores musicales logran ver más allá y encuentran esta estatua, esta obra maravillosa. Y no solo la ven, la transforman. Entonces, a mí me parece que el ambiente es, como tú lo decías, un paisaje sonoro, ¿sí? Nos están dando pinceladas, es como si pudiéramos ponerle música a la noche estrellada de Van Gogh. Eso sería el ambiente. Poder representar esta gráfica, esta plástica en un sonido musical, ¿sí? Y es clarísimo, en los grandes genios de la cinematografía, lo hablábamos también en otras emisiones pasadas, que a mí Kubrick se me hace un maestrazo para estas cuestiones de la sonorización. ¿Cómo logra? Porque a mí me afectó mucho cuando yo vi El Resplandor, y mira que ya la vi bastante grandecita, a mí me afectó mucho físicamente. ¿Por qué? Porque su sonoridad está diseñada de tal forma que te afecta físicamente, no solo es psicológico, no va como al grito barato o gratuito, ¿no? De que salta algo de encima de la puerta o te está esperando detrás de la puerta. No, la sonoridad del Resplandor en este caso, el ambiente, la música ambiental que Kubrick hace con su musicólogo, que tú sabrás quién es, porque yo la verdad no sé si nos iluminas, te llega, o sea, además del suspenso que genera la trama, que Stephen King podrá gustarle o no gustarle a las personas, pero es un maestrazo para el terror, y la excelente adaptación que hizo en el guión, la musicalización es un plus ultra que te conmueve físicamente, no solo emocional y psicológicamente, físicamente. Esa música ambiental, ese sonido ambiental, te genera otra experiencia. Y no sé, a lo mejor verla en el cine ha de ser como, no sé, yo la vi en mi casa en la tele y dije, Santo Cristo del universo, ¿qué pasa? Pero hasta ese grado creo que llega la influencia del ambient en nuestra sociedad pop, ¿no? En el arte pop, que hace un parteaguas dentro de la cinematografía y de la musicalización también. Como tú lo mencionabas, pues hay muchos géneros que se han nutrido de este género, valga la redundancia, que, bueno, si bien pues no lo toman tal cual, pero sí se dan cuenta que hay sonidos que sonoramente, y valga la redundancia otra vez, funcionan súper bien, ¿sí? Yo creo que las personas que nos gusta la música y que tenemos como esa calma de escuchar y de comparar y de analizar y de tratar de aprender, nos damos cuenta inmediatamente cuando un músico tiene influencias musicales y tiene un conocimiento musical que va más allá y cuando no. En cualquier género, ya sea urbano, ya sea, en el caso de México, de la música regional, uno inmediatamente escucha, uno inmediatamente sabe cuando ese músico es un músico que tiene una preparación, pero no solo una preparación, un bagaje musical, cultural, que definitivamente se proyecta en su obra, ¿no? Y creo que el ambient ha sido, pues otra vez lo repito, porque no sé qué otro término ponerle, otro mote, ha sido un parteaguas, no solo en la música, sino en las demás artes, ¿sí? No es lo mismo escuchar una ópera que escuchar una obra de teatro excelentemente musicalizada.
porque pues, son géneros completamente distintos, ¿no? Entonces, pues creo que el ambient es un género que como muchos es como pues chucheado, así como chu, 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 porque no tenemos esta noción de lo importante que fue y del parteaguas que marcó desde su aparición en los 70s hasta la fecha. Sí, justamente ese, ese giro que hiciste en relación a mencionar la cuestión cinematográfica, sí, definitivamente la música que se generó desde el ambient, desde esa idea que tuvo Brian Eno, que la plasmó en sus primeros discos, en donde como solista, de finales de los 70 hacia 1982, que digamos que es su periodo clásico del ambient, ¿no? En donde se le reconoce y se le identifica como el pionero. No es casualidad y creo que no es coincidencia que hayas mencionado ahí varias cuestiones sobre la experiencia física que representa escuchar el soundtrack de Shining, ¿no? Porque justamente Brian Eno, el origen del ambiente es, un día Brian Eno enfermó, ¿no? Y pasó un tiempo en cama en su casa, ¿no? Primero estuvo en un hospital, luego estuvo en su casa, y un día lo visitó una amiga suya y empezó a escuchar él una grabación, ¿no? Después de que su amiga se fue, Judy Nylon, él se puso a escuchar una grabación. Entonces estaba lloviendo, creo que era de noche, estaba lloviendo y Brian Eno estaba escuchando la grabación. Entonces la mezcla de los sonidos, ¿no? De la grabación y aparte el ambiente sonoro de la lluvia, ¿no? Que siempre es como muy inmersivo, ¿no? Siempre, a mí me gusta mucho cuando empieza a llover, ¿no? Escuchar la caída de las gotas ya sea que estés en tu casa o que estés en un auto, siempre es un sonido como muy particular y es uno de los sonidos que nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Pocas veces o hay pocos sonidos que lleguen a compararse con el sonido de la caída de la lluvia. Entonces, eh, Brian Eno como que se clavó en esos sonidos, en esa experiencia, y dice que para él fue una experiencia auditiva, como lo mencionaste hace unos momentos y como lo hemos venido mencionando. Entonces, él quiso replicar, digamos, tuvo un impacto en él esa experiencia de tal forma que quiso explorarlo en el estudio, ¿no? Quiso hacer como una representación de cómo se siente diferentes ambientes sonoros de la naturaleza, de lo urbano, ¿no? Porque creo que está muy bien representado eso desde su primera obra, Ambient, que es, como lo mencioné, Music for Airports, porque ahí luego escuchas incluso sonidos de conversaciones, escuchas puertas que se cierran, puertas que se abren, puertas que se cierran, escuchas pasos, escuchas voces humanas, escuchas incluso a veces el sonido como de los pajaritos en el amanecer, ¿no? Cuando llega la hora de como de que clarea el día y tal. Entonces es el paso del tiempo también, ¿no? Es una música que te remite a cómo transcurren las cosas, cómo transcurren las temporalidades en las que nos movemos en lo cotidiano, porque también esa es la parte compleja, ¿no? Cómo lograr hacer eso en tan solo 31 minutos, porque el primer disco de Brian Eno, Ambient, dura nada más 31 minutos y fue pensado justo para sintetizar toda esa experiencia en poco tiempo, pero además hacerlo inteligible para todos los que quieran acercarse a esta música. Pues siempre Brian Eno es digamos que es como la mejor escuela para adentrarse en el ambient y empezar como a reconocer los diferentes matices que encontramos, porque
cuando salimos a la calle o cuando estamos en nuestra casa, ahora que mencionabas la experiencia arquitectónica de los sonidos de que están arreglando la calle, ¿no? Pues son sonidos también muy particulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en su casa, acá en mi casa, estoy rodeado de fábricas de zapato. Entonces todo el día, incluso en la noche, se escuchan como ciertos martilleos, se escucha en voces humanas, ¿no? Por ejemplo, cuando se va la luz, ¿no? Cuando se va la energía eléctrica, cuando hay algún corte en la energía, se escucha así como un lamento, así como en coro de que se fue la luz, ¿no? A veces también se va la luz aquí al mismo tiempo, entonces es una experiencia, como lo mencionó Brian Eno, como lo mencionaste hace unos momentos. Y la cuestión con The Shining en el cine, pues también tiene mucho que ver con la revolución que representaron los sintetizadores, ¿no? En el caso de Wendy Carlos, que es la mujer trans, compositora y colaboradora de Kubrick, y que también hizo una carrera muy interesante, que murió hace relativamente pocos años. Ella fue una gran pionera del sintetizador en la cuestión de que se empezara a tomar en cuenta al sintetizador como un instrumento musicalmente relevante, al nivel de un violín, al nivel de cualquier instrumento de digamos, de la época de la música clásica, por ejemplo. Wendy Carlos hizo un gran trabajo en su obra para que la música popular o la música generada a partir de sintetizadores también se le diera este crédito, ¿no? De música formal, música eh, Ujú. orientada hacia una creatividad, hacia un espíritu creativo. Ella, por ejemplo, grabó un disco muy interesante donde se puso a tocar incluso a Bach, o sea, piezas de Bach con sintetizador y Ujú. mezcladas con ciertos segmentos de rock, ciertos segmentos de jazz. Entonces hizo esta fusión y todo generado a partir de sintetizadores, que es el mismo mérito que tuvo Brian Eno. En el caso de Brian Eno, él quiso también darle relevancia a la figura del productor musical, ¿no? El productor musical Ujú. antes de Brian Eno, o durante muchos años en la música, incluso todavía ahora, a veces a los productores musicales no se les da como el crédito que merecería, ¿no? En muchos casos. Por ejemplo, un caso muy particular es el de Michael Jackson y Thriller, ¿no? El productor, que muchas veces o en algunas ocasiones se le deja un poco de lado, el productor fue nadie más que Quincy Jones, que es una figura también Ujú. totémica de la música popular estadounidense y mundial. Él empezó como en las aguas del jazz, ¿no? En las aguas del R&B, de la música negra. Entonces, cuando empezó a producir a otros artistas, digamos que exploró otra beta musical que no había considerado tal vez o que no se había adentrado tanto en ese mundo de la producción musical, porque yo siempre digo que cuando alguien llega a producir música o llega a erigirse como un productor musical o productora musical, es porque tú ya recorriste un camino como músico, ¿no? Para Sí, claro. conocerlos tienes que conocer los rudimentos, las reglas, las estructuras, tener un dominio instrumental, ¿no? Sea el instrumento que quieras dominar o instrumentos, ¿no? Como en el caso que mencionabas de Santa Fe, que es uno de estos músicos de la nueva generación de este siglo, en donde tú, teniendo las herramientas, digamos, adecuadas, musicalmente hablando, teniendo también una o varias ideas de lo que quieres hacer y sobre todo tener toda esta pues ambición o este genio o desarrollar algún tipo de proyecto musical, pues generalmente vas a desarrollar
una obra que le puede hablar a mucha gente, ¿no? O que va a tener como su audiencia. Probablemente no va a ser al inicio un público masivo, pero finalmente si lo estás generando desde un lugar donde hay honestidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de Brian Eno y de Wendy Carlos, que Wendy Carlos, por ejemplo, en The Shining, ella no quiso hacer, digamos, concesiones ni Brian Eno en el momento de decir, bueno, la música que quiero producir o la música que quiero hacer, yo como artista musical, tal vez no le vaya a gustar a todo el mundo, no vaya a ser para las radios, ¿no? Para Radio Disney o para estas estaciones de radio muy escuchadas o canales musicales en donde mucha gente va a consumirlo, a consumir la música, pero definitivamente sí va a tener audiencia. Y sí va a tener audiencia porque es lo mismo que sucede en otras expresiones artísticas, ¿no? Por un lado tienes probablemente, como mencionaste el caso, ¿no? De Stephen King. Stephen King tiene como esta peculiaridad de que es un gran escritor, es un gran narrador que llegó a dominar su instrumento de trabajo, las técnicas y todo. Y además es un gran vendedor de libros, que es una cosa muy rara, es una cosa, es uno de es una de esas aves raras que surgen no sé cada cuántos años en la música, pero lo mismo sucede con el ejemplo que puse de Thriller. Thriller es un gran disco porque tiene una gran producción, porque tiene una serie de genios musicales, porque además las Claro. canciones fueron pensadas para que fueran como esta experiencia sonora unitaria, ¿no? En donde definitivamente Thriller es de esos discos que puedes escuchar al derecho y al revés y vas a tener el mismo impacto, ¿no? Te va a generar lo mismo que sucede con los discos de Brian Eno, el soundtrack de The Shining, ¿no? La misma película, ¿no? Con toda la experiencia que involucra, pues es justo eso, ¿no? Que por eso es que el ambient no es una música hueca, no es una música estéril, o que se haya quedado como en los años 70, ¿no? Porque tú escuchas a Brian Eno, escuchas el soundtrack de The Shining Sigue y siendo vigente. no tiene este sabor como antiguo, ¿no? Siempre hay algo de frescura, siempre hay algo de sorpresivo, ¿no? De elementos que, porque fue música creada a partir de una idea muy específica y siempre viendo como hacia adelante, ¿no? Siempre con el ojo, tal vez con un ojo al presente y otro ojo al futuro. Entonces eso creo que es también lo que luego identifica a estos espíritus que luego trascienden a su tiempo, ¿no? En el arte, en las cuestiones de la expresión humana y por eso es que hoy casi 40 y tantos años después, seguimos hablando sobre ya casi 50 años de la creación del ambient o del, del afincamiento de este género, de la llegada, y sigue siendo un género relevante, ¿no? Un género musicalmente y culturalmente interesante por estas conexiones que tiene con otros artes. Sí, pues es que, mira, Fer, es clásico. Todo lo clásico trasciende y sigue siendo vigente en 100, 500, 1000 años. Y seguramente el ser humano va a dejar de existir en el planeta como especie y seguirá siendo vigente para lo que, si en algún momento algún descendiente o alguna nueva raza o los extraterrestres que nos visiten, va a seguir siendo vigente, porque por eso es clásico, porque tiene esa preparación, esa genialidad. Entonces, pues bueno, para ir cerrando como con el tema,
yo quiero pedirles, acérquense al ambiente, es súper interesante y vamos a encontrar cosas, ¿te acuerdas de lo que comentábamos de la música, que no me acuerdo ahorita, que me vino a la cabeza, con los puerquitos, los sonidos de los puerquitos? No me Ah, acuerdo, sí. tú lo... No, o sea, ¿cómo con sonidos tan comunes puedes encontrar cosas súper interesantes? Yo invito a todos a que la maravilla del Internet que tenemos ahora, que nos saca de cualquier duda, de cualquier aprieto, es bien fácil decir, no sé, búscalo, ya lo googleas y ya lo encuentras, ¿no? Entonces, échense un clavado al ambiente. Eh, por mencionar, igual que Brian Eno, está Robert Fripp, que allá anduvieron los dos, y los sonidos que fueron como eh, una clave determinante para el ambiente, como fueron Mike Oldfield, Jean-Michel Jarry y Vangelis, ¿sí? Que son como nombres para que uno empiece a buscar. Hay veces que estamos haciendo de comer o que estamos haciendo ejercicio, lo que sea, pues tú te pones una playlist maravillosa y empiezas a escuchar y pareciera que no, pero te vas como empapando de todo esto. Y creo que entre más nutridos estemos de información, de experiencias, de conocimientos, seremos unos seres humanos más críticos y con una perspectiva más amplia, ¿no? Cosa que no tiene el arquitecto con el que me peleé en la mañana, porque sí, señores, soy la doña peleonera con los arquitectos de las remodelaciones urbanas. ¿Mm? ¿Mm? Que ese sonido ambiental con el que se despertaron mis vecinos cuando le grité a la arquitecta que estaba hablando mal de mí, porque hashtag soy la doña peleonera, pero es que a esa gente le falta arte, o sea, le hace falta el arte para crearse un criterio y para ver más allá de lo personal, porque el arte te hace ver más allá de lo personal, te da mundo, ¿sí? Y te da posibilidades. Entonces, pues a todos, una disculpa por las barbaridades que uno puede escuchar aquí. Esto es sin censura, muchachos, ni modo. Y pues, doña Chaborruca, peleonera, roja, ¿qué quieren? Así soy, ni modo. Sí, efectivamente, estos nombres a los que aludiste son, digamos, esos generadores, impulsores de la primera gran ola del ambient, ¿no? De por qué el ambient tiene esta importancia. Y pues sí, yo igual los invito a que se aproximen al ambient. El ambient no muerde, como no muerde tampoco Stephen King y otros grandes artistas, otras grandes Sí. expresiones creativas que se han generado y que se generan a lo largo del transcurso humano. Y también los invito a que aquí nos sigan acompañando en Vuelta Sonora y pues sí, que vayan a generar su propio ambiente rodeados de arte, de creatividad, ¿no? Que finalmente eso también es algo importante, ¿no? Especialmente para el tiempo que vivimos. Y pues aquí nos estaremos viendo y escuchando con un tema nuevo en la próxima emisión de Vuelta Sonora, con un tema nuevo, evidentemente. Y pues agradecerle mucho a Andrea eh, la contribución para esta emisión. Pues muchas gracias a ti, Fer, gracias a todos. Y postdata, del arte no se muere de hambre la gente, muchachos, señores, señoras, señoritas, todas, todos, todes. Santa Fe Clan, que ha sido como el artista mencionado de esta emisión, es un chavo que no terminó la secundaria, que le ha tocado una vida completamente difícil y que fue por el arte que salió adelante, que sacó a su familia adelante, que está sacando a sus amigos, familiares, a toda su colonia adelante y que
se pudo haber quedado en el camino en un pasón de cualquier sustancia. Sí, ahí está la clave, es el arte. Y ojalá algún día nuestros gobernantes, los mismos padres, los que somos padres, entendamos que la clave es el arte, es el amor, es el respeto y es el apoyo, ¿no? Cuando yo dije que iba a estudiar artes, me dijeron que me iba a morir de hambre y pues no, estoy bastante pasadita, ¿no? O sea, no es ahí. Y bueno, les agradezco infinitamente, les pido disculpas por las barbaridades que uno pueda pronunciar. Y Fer, muchísimas gracias y pues nos estamos encontrando en otra vuelta sonora. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que nos siguen aquí la pista. Nos vemos, nos escuchamos, cuídense mucho y que estén bien. Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, según sea el tiempo en el que se encuentren. O si es un tiempo imaginario, pues también que estén bien. Hasta Buen pronto. éxito. Bye, gracias.